queremos vernos reflejados ni en la compra de votos, ni mucho menos en esquivar la justicia. Quien falta a la ley tiene que enfrentar la justicia y el Partido Conservador tiene que hacerlo. Y precisamente desde el Partido Conservador nos confirman que Aída Merlano fue expulsada desde que se conocieron los hechos de corrupción electoral en los que estuvo envuelta. 12 del día, 5 minutos, ya tenemos las 12 del día, 5 minutos. Aída Merlano, los videos siguen rodando, ustedes los pueden ver en todas nuestras redes sociales. Esos primeros videos que muestran claramente cómo fue su fuga cinematográfica. Ustedes ven allí en la pantalla, nos siguen a través del Facebook Live y a través de nuestra página www.wradio.com.co. Se lanza por la soga, por supuesto, cae, inmediatamente es ayudada, se sube a una moto y te vi. Nunca más se volvió a saber sobre Aída Merlano. Muchas hipótesis, por supuesto, anuncios por parte del gobierno nacional, anuncio por parte de las autoridades. Se cayó el director del IMPEC, se cayó la directora de la cárcel, 8 personas en total. También son ya investigadas, están pidiendo circular naranja de Interpol contra Aída Merlano. Lo que ha dicho el canciller es que hay alerta en todas las zonas fronterizas, pero lo cierto es que de Aída Merlano no se volvió a saber absolutamente nada. Hoy no se sabe absolutamente nada de Aída Merlano. Otro de los videos que circula en las redes sociales, aquí está, ustedes lo pueden ver. Este fue el último que se conoció Juan David a propósito de la fuga de Aída Merlano, donde se despide de todos sus familiares, donde está ya presente la soga o el lazo por el cual aparentemente se desliza, se sube a la ventana. Todo quedó grabado en video. Es una cosa realmente insólita, es cinematográfica, puede llamarla uno, así de sencillo. Es claro que muchas personas estaban con ella en el momento previo a la fuga. Estamos muy atentos a los familiares, por supuesto, para saber exactamente qué información se habrá comunicado con su familia. ¿Hay algún político metido en el asunto, como se ha dicho desde el principio? Muchas cosas por contar tenía Aída Merlano en ciernes. Y esa es una duda que está asaltando a las autoridades. Se fue, la ayudaron para que no hablara, la ayudaron a escapar. Algunas de las fotografías que también se conocieron en las últimas horas pues muestran que estaba acompañada, que efectivamente recibió la atención. Ahí están las horas registradas en las cámaras del consultorio, pero al final pues es claro, muy claro, que Aída Merlano se fugó y hoy no sabemos absolutamente nada de ella. Nuestro hashtag para hoy, numeral, y después del plebiscito, ¿qué? Han pasado 3 años, fue el 2 de octubre del 2016, cuando se planteó el plebiscito por la paz, en el que ganó el no. ¿En qué ha cambiado el país? ¿Qué ha pasado con esa paz con las FARC? ¿Qué pasó con la polarización entonces que estaba ya muy fuerte en Colombia? Tenemos el hashtag numeral y después del plebiscito ¿qué? Y uno más, numeral, ganó el no y fue sí. Vamos a ver ustedes qué dicen este mediodía. 12 del día, 8 minutos, ya en segundos con nuestros panelistas. Hay una noticia muy importante que tiene que ver con el metro de Bogotá, Karen. Sí, Vicky, pues hace pocos minutos se cerró esta licitación para construir el metro de Bogotá. Resulta que quedaron 2 consorcios, Vicky. Del total habían sido 7 los que se habían presentado para esta licitación y quedaron 2. Le cuento cuáles son. El consorcio Metro de Bogotá, que está integrado por FCC Concesiones de Infraestructura de España, Carso Infraestructura y Construcción de México y Promotora de Desarrollo de América Latina también de México. Y el otro consorcio es APCA Transmimetro, integrado por 2 empresas chinas. Pues el alcalde Enrique Peñalosa celebró que se esté cumpliendo el calendario y esto fue lo que dijo Vicky. Bogotá aseguró su metro, aseguramos el metro de Bogotá. Estamos felices, quiero felicitar a todo el equipo que hizo posible el metro, al gerente Andrés Escobar, a toda la Junta, agradecer al gobierno nacional su apoyo. Este es un proyecto de equipo. Agradecer al Banco Interamericano, al Banco Mundial, al Banco Europeo de Inversiones, a todos los que tuvieron que ver con este proyecto. Bogotá aseguró su metro.
Pues Vicky, hay que decir además que entre los consorcios, 3 consorcios que se retiraron, está uno del que hacía parte de la empresa española SACIR, que tiene a su cargo el polémico puente Isgaura. 12 del día, 10 minutos. Nuestro debate hoy, numeral, y después del plebiscito, ¿qué? 3 años después, numeral, ganó el no y fue sí. Muy rápido en el Cauca, hay noticia importante y lamentable hasta ahora, Carlos. Vicky, buenas tardes. En menos de 24 horas han sido denunciadas 2 acciones violentas contra líderes indígenas en el norte del Cauca. La más reciente, dirigida al exgobernador del resguardo de la Laguna Siberia, Nivaldo Panche, quien fue atacado con disparos. Su escolta reaccionó y logró que su protegido saliera ileso. Horas antes había reportado, Vicky, también un acto de secuestro y tortura contra el coordinador de la Guardia, el señor Albeiro Camayo, en el norte del Cauca. 12 del día, 10 minutos, quedamos muy atentos. Numeral, y después del plebiscito, ¿qué? Numeral, ganó el no y fue sí. Saludamos a Aida Bella, senadora. Bienvenida a la W. Muchísimas gracias, Vicky. Es un placer y un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos escuchan. ¿Y después del plebiscito, qué? 3 años después, Aida. Sí, pues 3 años después vemos cómo realmente la paz está completamente desprotegida, no hay implementaciones. Yo acabo de pasar por el único municipio del Huila, que es PEDEC. Han presentado 20 proyectos, el alcalde, la secretaria de Hacienda y todo su gabinete, y no han recibido respuesta ni de uno. La gente realmente está esperando que llegue alguna implementación, hay mucha preocupación y también desespero, no solamente de la gente que entregó las armas, sino también de los propios pobladores. Tengo la sensación de que la paz la quieren volver de todas maneras trizas, como ofrecieron los que ganaron, aunque yo parto de un criterio. Ahí lo que hubo fue un empate técnico. No hubo empate técnico. Ganar por 50.000 votos en medio de todo, no. Ahí con toda una situación de tragedia y todo. Bueno, yo siempre he partido de que hay un empate técnico y esa es mi tesis. ¿Y desde cuándo hay empate técnico en las elecciones? Pues yo no sé, pero ahí perdemos, por ejemplo, perdemos, Vicky, alcaldías por 7 votos. ¿Usted cree que la perdieron? La acomodaron. Aquí en este país acomodan todo. Esto es un desastre. Ajá. Ahí tenemos precisamente lo que pasó en estos días con la soga y todo eso. Pues esto es un efecto de que efectivamente la paz ha servido para muchas cosas positivas también. Por ejemplo, bajar el número de muertos, tener el hospital militar sin heridos, que se empieza a llenar ahora, que empiezan a llegar después de semejante cantidad de cosas que han pasado. Y yo sí creo que hay unas cosas muy positivas, como eso, la tranquilidad que llegó a muchos sectores, que fueron además copados en este momento. En muchas zonas del país hay copamiento de los paramilitares en las zonas donde las FARC se fueron. Déjeme saludar a otros de los compañeros que a esta hora nos están llegando aquí a la mesa de trabajo. Guillermo Rivera llegó muy juiciosito, gracias por acompañarnos. Para escuchar una voz contraria a la de Aida, saludamos a Sergio Araujo. Y después del plebiscito, ¿qué? Ese es nuestro hashtag a esta hora. Sergio. Muchas gracias, Vicky. Muy complacido de estar aquí en el programa y saludo a los compañeros de panel y a la audiencia. ¿Y después del plebiscito, qué? Después del plebiscito se fue conformando poco a poco un clima de opinión nacional que nos fue dando la razón, que teníamos razón cuando pedimos votar por el no y cuando dijimos que ese no era el camino, cuando vemos 200.000 hectáreas de coca, cuando vemos la violencia disparada, cuando vemos grupos armados alrededor del narcotráfico y la presencia de las FARC no desarmadas con el incremento exponencial de los cultivos ilícitos y el dinero que eso irriga en la economía, con todo el daño que eso le hace a la democracia regional sobre todo, porque es innegable que estos grupos inciden en las elecciones, en la forma como se surte la democracia y en los modos en que la gente se comunica además. Dice Aida que fue un empate técnico, que nunca ganó el no. Infortunadamente eso es retórica, pero en la práctica ganar es ganar y perder es perder. A ver, Guillermo Rivera, numeral y después del plebiscito, ¿qué? Oiga lo que está diciendo aquí Aida. ¿Qué dice Aida? Engañar es engañar. A ver, Guillermo. Claro, sí, fue un engaño. Todo el proceso de La Habana fue un engaño. No, pero ustedes trabajaron sobre las mentiras, ¿o no? No, nosotros trabajamos sobre las verdades que se han ido Vélez, comprobando que era en poco ese a poco. momento el director. Siguen pegados de eso, que bueno, Vélez nunca dijo. Pero además. que lo dijo, ¿qué vamos a hacer? Nunca lo dijo. Ah, no, tal vez Nunca lo usted dijo. no oye radio. Le cuento, doctora Aida, que yo era el representante del grupo significativo de ciudadanos y no Vélez. Así que... Pero eran varios, ¿no?
¿Perdón? Eran varios, no era un solo Éramos grupo. éramos tres, pero el representante era yo ante el Consejo Nacional Electoral. Los Claro, tres pero mosqueteros. Vélez estaba en otro. Vélez estaba en el mismo, no era el representante, era uno de los tres suscriptores, pero solamente una persona es el representante. A ver, Guillermo. ¿Y después del plebiscito qué? Pues Vicky, después del plebiscito vino la renegociación con el no. Es que nuestra memoria es frágil. Vinieron reuniones, yo participé en la mayoría de ellas muy intensas. Trabajábamos durante semanas, desde que empezaba el día hasta que terminaba. Voceros del gobierno, voceros del no. Y en nuestro libro, que tuvimos la ocasión de presentar anunciar acá, aquí claro. en esta cabina, relatamos cómo hubo un acuerdo. Realmente hubo un acuerdo entre los delegados del sí y los delegados del no. Desafortunadamente, el senador Uribe no avaló ese acuerdo y se frustró un gran acuerdo nacional que habría sido muy importante para el país. Yo tengo otra Y versión, ¿no? luego digamos que luego del plebiscito vino la renegociación, vino un nuevo acuerdo, que fue el acuerdo del Teatro Colón, que es un acuerdo distinto al acuerdo de Cartagena, y vino la refrendación por parte del Congreso, que es un Congreso que tenía un mandato ciudadano, que refrendó el acuerdo, que la Corte Constitucional además validó esa refrendación que se hizo en el Congreso, y lo que hubo fue un acuerdo de paz que se está implementando y que yo creo que tiene beneficios claros para el país. Aida lo comentaba ahora, una disminución importante de la tasa de homicidio, una organización en armas que en su inmensa mayoría las dejó el propio consejero presidencial Emilio Archila, ha dicho que son más de 11.000 los excombatientes que están cumpliendo. Luego el país es otro, claro, tenemos problemas muy serios, no me cabe duda, pero creo que este es un mejor país que el que existía antes de que se diera el acuerdo de paz. Sergio, porque dice que tiene otra versión distinta Bueno, a la de yo Guillermo Rivera. no quiero corregir a Guillermo, pero sí tengo que decir lo que a mí me consta. Yo también estuve en todo el proceso de las conversaciones. De hecho, lo primero que sucedió fueron 3 desayunos que sucedieron en mi casa, 3 días seguidos en los cuales concurrieron Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque, Sergio Jaramillo, Enrique Santos Calderón, y ellos todos están vivos y pueden dar fe de eso. Y en esos diálogos se hicieron los primeros acercamientos después de que fuimos convocados a conversar inicialmente por la FARC, que es otra cosa que el país tampoco sabe. La primera cosa que sucedió, Vicky, fue que yo recibí una llamada de una persona que estaba en La Habana y me dijo, las FARC están sorprendidas con el resultado, quieren hablar con ustedes. Y yo tengo que relatar y tengo que contar que yo lo primero que hice fue contarle al expresidente Uribe, y el expresidente Uribe fue tajante y me respondió, no podemos hacer eso, tenemos que hablar con la institución que es el gobierno, no podemos hablar directamente con la FARC. Yo consideré equivocado eso en su momento y lo tengo que decir también con toda franqueza. Creo que nosotros sí teníamos que haber hablado con la FARC porque acabábamos de ganar, pero el presidente Uribe, fiel a su rigor como estadista, más que como político, con gran responsabilidad histórica, decidió apegarse con todo detalle a lo institucional y hablar a través del gobierno y con el gobierno en algún momento posterior, y lo primero que se hizo fueron esos acercamientos que fueron los 3 desayunos que hicimos en mi casa. ¿Hoy piensa que Uribe se equivocó? Yo creo que Uribe se equivocó en eso. También saludamos, ya llega el Pero debate. tengo que Rafael terminar, Nieto. Vicky. Señor. Cuando finalmente hubo un borrador de acuerdo, que no fue un acuerdo interpartes, sino que fue los puntos que el gobierno accedió a ceder, Sí. nunca con la FARC, sino gobierno con la fuerza ganadora en el plebiscito, el comisionado de paz Sergio Jaramillo y el doctor Humberto Lacalle viajaron a La Habana y volvieron con un pacto firmado con la FARC. No hubo ningún momento en que el presidente Uribe dijera que sí o que no aceptaba los puntos. Uribe dijo que no. No dijo que no nunca. En el aeropuerto... Dijo que no hubo acuerdo frente al texto, pero si me permite, Sergio, en 30 segundos. El acuerdo consistía, Vicky, en que había un acuerdo frente a los puntos en los que el gobierno había cedido y un desacuerdo frente a la participación en política de las FARC. Luego el acuerdo consistía en decirle al país que había un acuerdo en varios temas y un desacuerdo en un tema que no era menor, por supuesto. Y así se iba a anunciar. Sí, pero los negociadores del no dijeron que obviamente tendrían que consultarlo con el senador Uribe, lo consultaron y el senador Uribe dijo que no, entonces se Pero frustró. en ese momento viajaron a La Habana,
trajeron el acuerdo firmado y cuando el presidente Santos le comunicó al presidente Uribe en persona en Río Negro. Pero eso fue antes de ir a La Habana. No, fue No, inmediatamente. fue antes. Perdón, antes no de ir a La Habana, antes de que se firmara en La Habana. Estaban en La Habana y lo Sí, que le pero dijo fue, antes de que se ya firmara. no hay nada que hacer, está acordado y la FARC lo va a anunciar en 5 minutos y la FARC lo anunció Sí, a los 7 minutos. Pero fue antes de que se acordara. No, yo tengo muy claros los tiempos, yo estaba muy encima de eso y estoy seguro que fue así. Aida iba a decir algo para saludar a Rafael Nieto. ¿Cómo está, doctor Nieto? No, pensé que quería decir algo porque la oí diciendo algo allá en el fondo, hombre. Numeral, y después del plebiscito, ¿qué? Ya en segundo le leemos los mensajes de nuestros tuiteros. Rafael Nieto, bienvenido. Después del plebiscito, ¿qué? Ganó el no y fue sí. Vicky, yo creo que se generaron unas consecuencias todas indeseables. La primera, el país que venía dividido desde las elecciones del 2014, donde Santos, como parte de su estrategia electoral, había escogido generar esta polarización entre amigos y enemigos de la paz. Esa división quedó hecha de fondo y profunda y se tradujo en una polarización que hoy no podemos resolver, que yo me atrevo a decir que tiene raíces muy profundas y que no se va a resolver a mediano plazo. ¿Eso agudizó la polarización? Sin la menor duda. ¿Esa herida está sana o no está sana? No está sana. Hay gente que dice, pero qué ridiculez, 3 años después hablando todavía del plebiscito, avancemos. No, es que hay un conjunto sustantivo de ciudadanos, yo me atrevo a decir que mayoritario, que quedó con la sensación de que había sido engañada, que su voluntad no se había respetado y que además las instituciones habían operado para favorecer a quienes desconocían la voluntad popular. Y ese es el segundo punto que quiero señalar. O sea, el primero, una división y una polarización muy profunda que yo no veo sea susceptible de resolverse a mediano plazo. El segundo, que hay una erosión en la legitimidad de la democracia y de las instituciones, porque se le hizo conejo a la voluntad popular. Eso es clarísimo. Ganó el no, y el no era no. Y Aida nos estaba diciendo al principio de esta conversación, cuando usted apenas estaba subiendo, que fue un empate técnico. En democracia no hay empates técnicos. Eso fue lo que dije yo. Yo no sé de dónde saca esa teoría ahí. Del fútbol. Bueno, ¿qué tal? pues es que ¿Por qué no? el ¿Por fútbol qué y no la puedo traer democracia una Queremos teoría? ver el fútbol, ¿Por qué no doctora puedo Aida. traer una teoría puede, del deporte perfectamente, a pero la digamos, política? Y en este país tan, como ¿Usted usted se acaba de imagina decir, que en unas elecciones presidenciales el terriblemente- perdedor dijera que está en empate técnico y que no respeta los resultados, Aida? pues En fin, ¿cuántas veces lo han dicho ustedes que no respetan los resultados? No, nosotros A no ver. hemos dicho eso. Nosotros lo hemos A ganado ver. siempre. No hemos dicho eso. Sí, Aquí lo que cuando está ganó claro... Santos, ¿qué dijeron? No, Santos ganó con un engaño y con una plata ¿y ustedes qué y dijeron? mala financiación, ¿Ustedes pero qué esa es dijeron? otra cosa Dijimos y la ahí verdad. estaba el presidente. No, pues no. Pero segundo, entonces, aquí hay un tema de erosión de la democracia y de erosión de las instituciones. Sí, y digo de las eso sí estoy de instituciones acuerdo. porque el Congreso, que tendría que haber salido a defender el no, el triunfo del no, no el no, el triunfo del no, terminó haciendo una refrendación por un mecanismo que ni siquiera está en la ley del Congreso, que fue una proposición, y saltándose la voluntad popular. Y Pero todo ¿qué tal eso lo que ha dicho Duque Perdón, también? Aida, si usted me permite, Claro. sigo. Y todo eso a través de una decisión de una Corte Constitucional que apenas unas semanas antes había dicho exactamente lo contrario que terminó diciendo al final. Había dicho que el resultado del plebiscito tenía que ser claramente aceptado y era obligatorio, y terminó diciendo que eso se podía modificar a través de una la proposición Corte en el dijo Congreso. más. Perdón. Ahí hay una erosión institucional. Y ese es el segundo punto. El tercero, ese acuerdo tiene unos contenidos en algunos aspectos sustantivos que le han hecho un enorme mal al país y que no nos van a permitir resolver el problema de violencia. Tiene un conjunto de incentivos perversos al narcotráfico, que son los que explican en la negociación y en el acuerdo y en su implementación que hoy vivamos en un mar de coca, 208.000 hectáreas de coca, y explican que, contrario a lo que viene diciendo la gente y repitiendo sistemáticamente, el año pasado hubiera más homicidios que en el 2017. Veríamos que está diciendo la gente que nos está escuchando a esta hora, numeral, y después del plebiscito, ¿qué dice John Sanabria? Numeral, y después del plebiscito, que como ciudadano sin inclinación política no veo cumplimiento de nada, ni del gobierno ni de las FARC, en un juego de tronos. Saludos desde Yopal, Casanare. La Guardia Nocturna, dice numeral, desde el plebiscito, y después del plebiscito, que seguimos hablando del tema, seguir polarizando. Después de 3 años, echarle leña al fuego. Gust Med dice, numeral, después del plebiscito, que estamos tratando de salir de la polarización y vuelven con ese tema que solo atiza el fuego.
Por acá, Cristian Muñoz, numeral, y después del plebiscito, ¿qué pasó con la toma al poder por parte de las FARC? ¿Cuántas leyes se les aprobaron? ¿Cuántos jueces tienen en la Corte y consejos? Dice Estela Prada, numeral, y después del plebiscito, ¿qué? Duélale a quien le duela, hoy las advertencias de Álvaro Uribe eran ciertas y hoy más que nunca se ve la corrupción del gobierno Santos. Muchos mensajes que nos están llegando a esta hora con numeral y después del plebiscito, ¿qué? Y les recomiendo, numeral, ganó el no y fue sí. Aida. Después del plebiscito, pues el presidente de la República, cuando se posesiona, dice que no va a acatar los acuerdos, porque él no los firmó. No es ganó el no ¿Cómo y así? fue sí. Que no los firmó. Entonces él desconoce el Estado, se desconoce él mismo. A mí sí me preocupan mucho las afirmaciones que hace el doctor Duque en determinados momentos, muy complicados. Él dijo muy eso. complicados. Él dijo eso en relación con la JEP, no en relación con los acuerdos. Los acuerdos, no los acepta, no los firmé. ¿Cómo así que no los firma? ¿Cómo así que el Estado no Nunca he existe? dicho eso, ¿Cómo así que él es presidente de la República y no acepta unos acuerdos que firmó el antiguo presidente? Ese fue un acuerdo de Santos y de gobierno, no un acuerdo de Estado. Pero ¿cómo así? Él no era el presidente, pues, entonces ahora Santos no era el presidente. Solamente de la no era el presidente, no representaba un Estado. No, pero ¿qué es esto, por Dios? Aida, ¿Hasta dónde vamos a llegar? El presidente Duque ha sido exageradamente generoso. generoso. No aceptan. No. Entonces, el próximo presidente, lo que haga Duque, no, nosotros no, porque como no lo firmamos, era un acuerdo de gobierno y no un acuerdo de Estado. Me parece que es una cosa impresionante, terrible, además respeto, elevado a la Constitución y todo. No corresponde ni al derecho constitucional ni al derecho internacional. Aida, hablemos en orden, Vicky. Pero déjenle echar la teoría a Aida. Entonces dice Aida, este gobierno los desconoció. ¿Usted cree que los desconoció, que los echó a la borda? Pues lo está haciendo para todo. Es impresionante. Por ejemplo, en el propio plan de desarrollo que aprobaron, porque yo no lo aprobé el año pasado, pues todo lo de la paz queda prácticamente eliminado. A mí me parece que es un acto de irresponsabilidad, que no se hagan precisamente los proyectos, que la gente desmovilizada no tenga nada que hacer donde está desmovilizada, que los presionen prácticamente a irse. ¿Esto qué es? A mí sí me parece que aquí hace falta precisamente un director de orquesta, porque ¿pero qué se puede hacer? Si no hay un director de orquesta, como usted lo dice, Aida, ¿qué se puede hacer? Pues poner otro, ¿no? O sea, que se vaya Duque. Pues que si no. Eso también es del fútbol. Pero venga, no, eso es de la política. Ahí sí hablemos de la política. A ver, este es un país que en estos momentos, no lo digo yo, lo dicen sus propios jefes, el desempleo ha crecido terriblemente. Se cometen errores terribles como los que ha pasado en la ONU, espantosos, lamentables. Solamente cae por ahí el jefecito de la inteligencia, pero el director y el jefe del ejército sigue ahí. Y el jefe de las fuerzas militares sigue ahí. No, eso fue un errorcito ahí mínimo. También pasan cosas terribles como lo que ha pasado en estos días. ¿Y qué? ¿El ministro sigue? Como el jefe de la policía dice que de todas maneras le pidieron la renuncia al jefe del IMPEC, ¿sí? Y lo dejan en la policía porque él estaba prestado. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo sí creo que aquí hay cosas supremamente delicadas que después, precisamente de la paz, y ustedes ganaron la presidencia de la República, ¿y qué es lo que están haciendo? A ver. Yo lo que veo es que hay una arremetida feroz contra la paz. Todo lo que les huele a paz, porque ustedes dicen, no, nosotros somos amigos de la paz, pero con guerra. De la guerrilla, somos una arremetida feroz de la pero guerrilla. con paz. Bueno, está Guillermo Rivera en turno, pero ellos le quieren contestar a Aida. ¿Sí? No, sí, que le contesten a Aida y yo luego quiero hacer un comentario sobre lo que dijo Rafael. Adelante. Muy rápidamente, Vicky. Aida confunde ser jefe de gobierno con ser jefe de Estado. El acuerdo lo celebraba Santos como jefe de gobierno, no como jefe de Estado. ¿Qué tal? Y fueron las FARC y Santos quienes inventaron el plebiscito. En palabras de Armando Benedetti, para tirarse al presidente Uribe y al uribismo. Habla usted de un trino que puso Armando Benedetti. Sí, lo puso hoy. Sí, lo hoy, vi. Diciendo eso expresamente y que ellos habían advertido que era un error. A ver, Néstor Humberto. Dice Armando Benedetti, fui coordinador ponente de la ley que habilitó el plebiscito y desde su trámite siempre vimos innecesario convocarlo. Santos quería hacer una jugada política que consistía en darle una estocada final al uribismo, pero con el resultado volvieron a tomar aire, a tomar vida. Eso es una confesión, perdón, Sergio. Es una confesión. Eso es una confesión de parte. O sea, eso creo que ya no deberíamos ni siquiera discutirlo. Es claro, lo está diciendo él que estaba ahí adentro. Para empezar, cambiaron las reglas del plebiscito. Bajaron los umbrales, las mayorías necesarias para aprobarlo. Le negaron la financiación al no, pero ellos mantuvieron en el sí esa financiación porque lo hicieron sobre pretexto de que estaban haciendo pedagogía. Metieron a los gobernadores y a los alcaldes, los presionaron. Todos los partidos políticos estaban ahí y perdieron ese plebiscito. Eso para empezar.
Y perdido el plebiscito, lo que tenía que haber ocurrido era que se respetara la voluntad popular, sin más, sin otra discusión. Pero vamos a los temas de fondo. Aída se preocupa por lo de Aída Merlano, yo también, me parece escandaloso. Pero no dice nada de la huida del señor Santrich, donde no cayó nadie. Nadie ha pagado por la huida de Santrich, Aída. No estaba nadie, capturado, ¿no? Nadie. Que Perdón. yo sepa, no estaba capturado. No, se fugó. En cambio, la Merlano se sí. Fugó, y la se habían condenado Ahora, por dicho compra de esto, votos. es más, se fugó con la ayuda de varios congresistas de las FARC y de gente de la izquierda que pidieron que el señor Santrich estuviera. Iván Cepeda, por ejemplo. ¿Cuántos pidieron? Hay declaración de las FARC. No. Se ayudó. Pidieron la liberación de Santrich, que estaba en la cárcel. Fueron por él a la cárcel, lo llevaron en sus carros, se Por favor. tomaron selfies con él. Una cosa increíble. Y luego... Y nadie pagó por y eso. luego Santrich se fuga del país. ¿Qué están defendiendo a nudo la de la señora justicia. Merlano? No, nadie está defendiendo a Merlano. Y ahí sí no hay ninguna voz que critique desde la izquierda. Está reconociendo el problema de Santrich. Yo no voy a defender a esa señora. Ojalá se pudra en la cárcel todo lo que tenga que pudrirse. No, si quién sabe. A ver, Sergio, para escuchar a Darle a Guillermo. las El familias. plebiscito burlado dejó adicionalmente un problema, y es que dejó en entredicho para siempre si el constituyente primario es el pueblo o no. Porque la Corte Constitucional tomó partido por Santos y abandonó sus deberes ante el pueblo. Santos, ante el resultado, no lideró para la democracia, lideró en favor de la FARC y en provecho de su ego, creyendo que con eso pasaría la historia y terminaría de amasar su premio Nobel. Para mí, esa es la terrible herencia del episodio del plebiscito. Cómo un presidente se pasa por la faja y cómo la Corte Constitucional le da la razón en provecho de circunstancias menores, absolutamente intrascendentes y no institucionales. Por otra parte, lo que nos queda como herencia es que con el tiempo se nos fue dando la razón. Se nos fue dando la razón porque ocurrió todo lo que dijimos que iba a ocurrir y siempre negaron y dijeron que no ocurriría. Dígame 5 cosas muy rápido que ustedes advirtieron y que creen que están pasando. Que se le darían curules gratis a la guerrilla. Una. Ocurrió. Que habría el Eso hacía parte auge, del acuerdo. que habría el auge más, pues que lo empezamos a decir desde el ¿qué más? principio, que habría el auge más grande de la historia de Colombia en narcotráfico. Ocurrió también. Que no habría paz. Si hay casi 2.000 combatientes de la FARC en armas dedicados al cultivo de coca y a la extorsión de los alcaldes, de los concejales y de la gente que genera modos de producción en Colombia, pues ¿Y es que obviamente... esa eso también cifra se- de los 2.000 de dónde sale, perdón? Alrededor, los observatorios de paz dicen entre 1.600 y 2.000. Yo no he visto ninguna que diga 2.000. Mis cifras son mayores si usted agrega disidencias más ¿De reincidencias, dónde Guillermo. son? Si usted También tiene suma los derecho a tener disidentes eso. que También nunca entraron, tiene más derecho. los reincidentes, También tiene derecho. No, los haciendo el observatorios cálculo de de paz. que hacen en el inteligencia, cuarto. ¿Qué más? Falta uno. que no iban a pagar ni un día de Que no cárcel, iban a pagar ni un día de cárcel. Era lo siguiente que iba a decir. que iban a recibir más beneficios que los ciudadanos de bien. Por ejemplo, A Y ver, que iban a Guillermo gozar de total impunidad. Rivera. Guillermo. No, es que varias precisiones. La primera que le quiero replicar a Rafael es que el acuerdo sí fue de Estado. Primero lo firma el jefe de gobierno, que tiene competencias para ello, en ese momento el presidente Santos. Luego lo refrenda el Congreso de la República, que es la otra rama del poder público. Y esa refrendación es analizada, valorada y mediante una sentencia avalada por la Corte Constitucional, que es la rama judicial. Luego es un acuerdo claramente de Estado. Que haya firmado Santos el acuerdo, por supuesto, porque Santos era el que tenía la competencia para hacerlo. Segundo, en la misma noche en que se conocieron los resultados, el presidente Santos le habló a los colombianos y les dijo, sí, ganó el no. Claramente ganó el no. Convoco a los voceros del no a que nos sentemos a conversar, porque los voceros del no jamás dijeron que estaban en desacuerdo con la paz. Dijeron que tenían desacuerdos con varios de los puntos de ese acuerdo, del acuerdo que se firmó en Cartagena. Y se dio un esfuerzo por renegociación. El doctor Rafael Nieto participó en varias reuniones, allá nos encontramos varias veces. Se incluyeron en el nuevo acuerdo varias de las propuestas de los voceros del no, no todas, por supuesto. ninguna de las sustantivas, Guillermo, y así lo dijimos Pero- nosotros. pero yo Hicieron estaba unas calladito modificaciones dejándolo hablar, cosméticas, Rafael, es de Aida la acuerdo, que lo ha pero, interrumpido. perdón, Las de acuerdo. sustantivas no, estoy de acuerdo con Le eso. devuelvo la palabra, déjeme hacerle una precisión, porque No, es pero que importante. el Vicky es la que modera, no usted. Muy, perdón, déjeme Déjelo hacerle una terminar, precisión. Déjelo terminar, Rafael. Pero es que las modificaciones que Haga se hicieron caso, fueron Rafael. todas Está cosméticas. muy inquieto el doctor Nieto. Ninguna de las modificaciones estructurales que propusimos se aceptó. A ver, Ninguna. Deje terminar aquí a Guillermo, que ha estado juicioso. Mire que Rafael se equivoca. Le voy a comentar una importantísima.
El otro día puse un trino pidiéndole al presidente Duque que convocara a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y un copartidario del doctor Araujo y del doctor Nieto me puso por Twitter, claro, para que vayan los voceros de las FARC a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Me tocó recordarle que en el acuerdo de Cartagena las FARC sí tenían voceros en esa Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y que fruto de la renegociación los voceros del no pidieron excluir voceros de las FARC de esa comisión y se excluyeron y quedó así en el nuevo acuerdo. Luego, ese es un ejemplo de los más de 50 de asuntos, pero bueno, déjeme terminar porque ya me va a interrumpir. pero es que ya se iba arrimando al micrófono. Estoy callado. Perdió el impulso porque le advertí. Hágale. Y ese es un ejemplo de las más de 50 modificaciones que tuvo el acuerdo que se firmó en Cartagena. Luego, si es un acuerdo de Estado, la Corte Constitucional lo avaló, el Congreso lo refrendó. Yo sé que a usted no le gustó ese Congreso, no le gusta la Corte y está en todo su derecho, pero son las instituciones. ¿Qué le hacemos? A mí no me gusta el presidente que tenemos hoy, pero si el presidente firma un decreto, pues yo tengo que reconocer que él es el jefe de gobierno, es el jefe de Estado y actúa en el marco de sus competencias. Si actuó el Congreso, así actuó la Corte Constitucional. Luego sí es un acuerdo de Estado que el actual jefe de Estado, el presidente Duque, está en la obligación de respetar y de implementar. Ahora, pues por supuesto que no se consiguió la paz absolutamente. Tampoco podemos negar la evidencia, hay violencia en algunas zonas del país. Tampoco creo yo que 2.000 personas estén en armas, de las que estuvieron en armas. El propio consejero Archila ha dado una cifra que se aproxima mucho a la cifra, diciéndolo él como combatientes que estén respetando el acuerdo, que se aproxima mucho a la cifra de quienes dejaron las armas. Lo dice Archila, no lo estoy diciendo yo. Cuando el gobierno Santos se acabó hablaban de 1.400. Esas son más o menos las cifras que se han conocido de personas que siguen en armas. Creo que son más de 2.000, sinceramente. Luego no puede uno decir por esa vía que el acuerdo es un fracaso. Claro, hay muchos asuntos por resolver. El tema del narcotráfico, estoy de acuerdo con ustedes, el crecimiento exponencial de las hectáreas de cultivos de hoja de coca. En fin, hay muchos asuntos por resolver, pero eso no quiere decir que el acuerdo haya sido un fracaso, porque claramente hay beneficios que el país ha podido constatar luego del acuerdo de paz. Lo que pasa es que nuestra memoria es frágil. Recordemos cómo era Colombia hace 10 años. Pero una cosa adicional, Vicky, que se me olvida, perdóneme. Porque somos la tendencia 1, numeral, y después del plebiscito, ¿qué? Santos reconoció en el primer momento la victoria del no. Uribe, siendo presidente en el famoso referendo que él perdió, no lo reconoció, peleó con el Consejo Nacional Electoral hasta semanas más tarde diciendo que habían votado los muertos, que eso era expurio. Bueno, se la pasó peleando contra un veredicto ciudadano. El gobierno de Santos no peleó con el veredicto, lo reconoció y luego lo burló. Abrió las puertas para una renegociación que se dio. Es que hubo modificaciones sustantivas. Hay 2 temas en las que no hubo modificaciones, en las que nunca nos pusimos de acuerdo, pero eso no quiere decir que no haya habido en ninguno de los temas. Más de dos. Permítame, les cuento qué dice hasta ahora la gente, numeral, y después del plebiscito, ¿qué dice Bosch? Numeral, y después del plebiscito, que la vida sigue, el proceso de jubilación de las FARC es un hecho, la división alrededor de la paz sigue, los problemas de seguridad y violencia continúan con variables crecientes. Fernando Serna, numeral, y después del plebiscito, ¿qué? El desconocimiento del no es el mayor fraude a la democracia colombiana, producto de la corrupción instituida por Juan Manuel Santos y su combo de corruptos. Bueno, esto está muy fuerte. Mauricio Portilla dice, numeral, y después del plebiscito que quedó gobernando un partido lleno de falsedades, lleno de premios a corruptos, lleno de odio, de falsedades, totalmente carente de plan de gestión. Resultados, corrupción sube, devaluación sube, desempleo sube, inversión baja, y entonces se pregunta. Y Joana dice, numeral, y después del plebiscito ¿qué? ¿Acaso prefieren tener a los guerrilleros dando bala que en el Senado opinando? Esa es la primera tendencia en Colombia, numeral, y después del plebiscito ¿qué? Y en la tendencia 23 ya veo, ganó el no y fue sí, que también viene lleno de muchísimas opiniones, como Mauricio Portilla, que opina a esta hora: inmensos problemas hoy en día y este gobierno no los asume, solo hablan del gobierno anterior. Por aquí Alberto Jiménez, numeral, ganó el no y fue sí, bobos estúpidos de Santrich. Se habló en su momento, lógico que hoy debe hablar de Merlano, no ayudada por la izquierda, sino por los corruptos de la derecha. El resultado del desconocimiento de la voz del pueblo, dice John Cortés, numeral, ganó el no y fue sí. Y uno más para seguirlos escuchando.
dice Strange MD. Numeral ganó el no y fue sí, estoy de acuerdo con Aida Bella. Ese triunfo del no fue una gran mentira. Engañaron a la gente con mentiras para que votaran con odio. Los escucho, señores. Muy rápidamente. A ver, Aida, Bueno, después de Rafael. No, yo le quiero recordar al doctor Rafael, es una de las definiciones de Estado. Yo no soy abogada, usted sí. Un Estado es una organización política constituida por instituciones burocráticas estables a través de las cuales se ejerce el monopolio del uso de la fuerza aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Y realmente es simplemente para recordarle eso al doctor. Si no hay Estado aquí, pues yo no sé si ahora los uribistas dirán que tampoco hay Estado. Esto es una mezcolanza de cosas bastante complicadas, pero yo sí creo que aquí lo que hay que convencer a veces a los uribistas es de que tienen el poder y que lo ganaron, porque esto parece que no. Esto es una locura. En el Congreso opinan una parte y son contradictorios del presidente. Ahora les dio por hacer controles políticos también a sus copartidarios. Hay una cosa muy simpática aquí en este país, pero lo que a mí más me duele en este momento es que realmente estamos volviendo a la guerra. Estamos regresando. Yo me camino a este país. El último viaje que hice, recién, no solamente a Nariño, sino también al Tolima. Hombre, ¿cómo es posible que uno no pueda pasar, por ejemplo, no pueda ir a determinados territorios de Nariño? ¿Cómo es posible que uno no pueda ir? ¿Por qué? Porque ustedes, en todo este afán de volver trizas el acuerdo de paz, pues han procurado, y lo dijo el presidente Uribe, el presidente de ahora, prefiero dando vales. ¿El presidente Uribe? Claro, Uribe es el presidente, el otro es un Duque. mandadero. Claro, ¿por qué? Porque él no hace otra cosa sino obedecerle a su jefe natural. Y él ha dicho en el Congreso, estuve en esa sesión, que prefiere que los guerrilleros estén dando bala, en cambio de estar discutiendo en política. Pero, hombre, ¿a quién se le ocurre que una persona que encabeza un movimiento pueda decirnos eso en pleno Congreso? Y además, yo no sé qué le pasa al doctor Uribe, pero algo así como al doctor Nieto, quiere pelear con todo el mundo. Y esto es complicado, esto es difícil, porque ¿cómo es posible que la semana pasada, óigase bien, ni siquiera fue la semana pasada, fue esta semana, no, la semana pasada, cuando Gómez les hace el reclamo del problema del Parque Tayrona, hombre, se atreven hasta pararse en empujarlo? Esto es un problema supremamente delicado, grave, y yo creo que los uribistas tienen que darse cuenta que tienen un presidente que no es el presidente. Parece que lo hubieran sacado, como me dijo un día Luis Castro, parece que al pez lo hubieran sacado de la pecera. Esto es una cosa terrible. Yo sí pienso que aquí hay necesidad de tener por lo menos un presidente que sea capaz de trabajar por la paz y Sergio, no devolvernos a la guerra. Sergio y Rafael yo tengo que pedirle a la senadora Aida Bella que respete. Uno no puede decir que el presidente Duque es un mandadero. Es como si yo viniera aquí a decirle a usted, senadora, que usted es una mandadera de Iván Márquez y de Jesús Santrich. Aquí hay que respetar. Al señor presidente de la República hay que respetarlo, y más a un presidente que se ha comprometido en garantizar la manutención de los exguerrilleros en las zonas, en las ETCR, que se ha comprometido y ha garantizado las inversiones. Lo hace. Sí lo está haciendo. Que no lo que hace. usted lo ignore es otra cosa. No, le yo sugiero estoy que en las estudie y regiones. averigüe. Yo estoy en las regiones. Yo no solamente estudio libros. Déjeme hablar, que yo voy lo deje las hablar a usted. regiones. Respete. Voy a las regiones. Que acepta su permanencia en el Congreso y la respeta y ejerce una interlocución con ellos, y que se ha comprometido y ha visitado la GTCR y ha dicho por todas partes que la implementación de los acuerdos la va a garantizar con financiación y con la decisión del Estado. Y hace lo contrario. Entonces aquí no hay ningún mandadero. Aquí lo que hay es un presidente en ejercicio que yo tengo que exigirle a usted que respete. Porque vuelvo y le digo, yo a usted no le estoy diciendo mandadera ni de Jesús Santrich ni del señor Iván Márquez. Tampoco soy mandadera de nadie. Bueno, sería como si yo se lo dijera. Y Entonces, las explico, y también soy practicante de unas ideas en el Congreso y donde pero voy. hagamos este debate con y respeto. donde voy. A ver, Rafael Nieto. Muy No lo digo rápidamente. yo, toda la población. Muy rápidamente. Una cosa es ser jefe de gobierno y otra cosa es ser jefe de Estado. Y el jefe de gobierno en Colombia actúa como jefe de Estado cuando habla de relaciones internacionales y firma tratados internacionales. No en otros casos. Y aquí no había ningún tratado internacional. Luego, su definición de Estado no tiene nada que ver con la distinción que yo estoy dando. Es una de las definiciones que hay. Estoy tratando de decirle que no tiene nada que ver con la distinción entre jefe de gobierno y jefe de Estado. Ahí. Madre mía. Segundo, aquí dicen que se hicieron modificaciones sustantivas, lo dijo Guillermo, y dio una que no lo era. Voy a hacer una lista rapidísima de problemas sustantivos que nunca se modificaron. El primero, se dijo
debe haber penas privativas de la libertad para los responsables de crímenes internacionales. No hubo. El segundo, se dijo, los responsables de crímenes internacionales no pueden participar en política. También se pasó por delante. El tercero, se dijo, no se le den gratis las curules a las FARC. Se le dieron. El cuarto, se dijo, debe haber una pérdida de todos los beneficios, incluyendo los que se generan en el acuerdo, si hay reincidencia. No que haya un castigo por el delito nuevo cometido, sino que se pierdan todos los beneficios. Después se dijo también, y voy en 6, ojo con los beneficios que se están dando para el narcotráfico que nos van a inundar de coca. Nos inundaron de coca. Se dijo también, no introduzcan el acuerdo a la Constitución. Trataron de llevarlo a la Constitución. Perdón, Guillermo, todos los temas sustantivos, realmente los de fondo, ninguno se respetó. Hicieron unas modificaciones completamente accesorias y le vendieron a la gente la idea de que es que habían satisfecho las preocupaciones del no. No es verdad. Y por eso la gente está como está, molesta, y tenemos una sociedad polarizada. Tercer punto, en la sumatoria de disidencias y reincidentes, dicen los organismos de inteligencia, Guillermo, hay más de 2.000 hombres. Pero no lo han dicho. Hoy, yo no les he sí oído lo han nunca dicho. decir eso. Sí, sí lo han dicho. Si usted ve las declaraciones sobre reincidencias y suma las que había de disidencias previas, suman más de 2.000 hombres. Pero sobre todo, y quiero cuestionar el tema de fondo. No, Aida. Aquí no ha habido una situación mejor de seguridad después del acuerdo. De hecho, la curva de disminución de homicidios por 100.000 habitantes, que venía de hace más de 3 lustros, se invirtió el año pasado. El año pasado, con no ustedes en el este. gobierno. No. El año pasado, no con nosotros en gobierno. Eso es un Nosotros desastre. recibimos el gobierno Un en completo agosto. desastre. En agosto. No, señora. Llevan un año, 6.6% Un año y no más. se han dado cuenta que ganaron. Un 6.6% más de homicidios hubo el año pasado, Aida. Y eso está íntimamente ligado al problema del narcotráfico y las economías ilegales. Claro, con el Esa es gobierno la que realidad. tenemos, Entonces, todo va a acá subir. nos Con el dicen gobierno que tenemos no, Aida. Todo va a subir. el acuerdo de La Habana y todo que íbamos va a a entrar subir al con el gobierno. posconflicto. Ajá. Y no ha habido posconflicto, nunca terminamos el conflicto. Aquí lo que ha habido es un posacuerdo con enormes dificultades que en buena parte son resultado de la ausencia de legitimidad del acuerdo, de la ausencia de la legitimidad en la implementación y de los problemas de la A implementación. ver, Guillermo. Y de un es gobierno que no hace nada. Este es un tema en el que nunca nos vamos a poner de acuerdo con Rafael, pero bueno, aquí estamos para debatir y cada quien para exponer sus ideas. Él hizo una lista, pero esa lista se resume lista en es 2. larga, ¿no? Sí, 6, mencionó 6. Más. Hay No, más, pero, yo tengo pero- más. pero son 2 realmente. Eso se puede sintetizar en 2 temas gruesos. 1, ellos querían que el acuerdo incorporara penas privativas de la libertad, es decir, que nadie tuviera la posibilidad de estar por fuera de una cárcel. Los Y 2, criminales de lesa humanidad y criminales de guerra, Y no 2, nadie. Uy, y 2, que sí que tenemos por ahí unos en el Congreso. y 2, Sí, sus representantes de las FARC caída, Sí, sus sí, sí, amigos sí. de las y FARC. sus amigos también. No, ¿cuáles? Y sus amigos. ¿Cuáles? Los que jalonan los ¿Cuáles? paramilitares en todo el ¿Cuáles? país. Diga cuáles son A los ver, nombres. Yo ¿Cómo le voy es a dar los posible suyos. Les que voy a dar los cómo suyos, es Aida. posible que en el Todos Tayrona los de las FARC son y responsables de ustedes, crímenes de lesa humanidad y crímenes de hay guerra. incluso su jefe, Señale, ¿cuántos procesos diga que- tiene? diga ¿Cuántos aquí, procesos tiene diga la que Corte? mi jefe es responsable de ¿Cuánto? crímenes de lesa humanidad o ¿Cuánto? crímenes de guerra. Pero Dígalo. hombre, es que esa es Dígalo. precisamente una de las acusaciones Dígalo, que hay en Aida. este momento. Usted de las ¿Por qué FARC, está en la Corte? usted de las FARC. No, nunca. Pero han dicho, ¿no? Jamás. Han dicho. Nunca. Han dicho que es de las Nunca. FARC. ¿Le han dicho o no le han dicho que es de las FARC? A mí nunca, yo no lo he Sí. escuchado. Solamente Sí. usted Vaya y ahorita. busque. No. Ah. Mucha gente ha dicho que usted era de las FARC. ¿Ah, sí? Y yo lo que pasa es que sí creo que hay sentencia judicial que a usted no la han metido, pero a los otros sí. Y por eso yo no le digo que usted es de las FARC. Pero los aquí amigos acaban las de FARC, decir que yo esos soy sí no sé son. qué. No, yo no Hombre, No, yo no dije que usted Hombre, fuera, yo no dije que usted ¿qué fue fuera lo que usted mandadera. dijo? Yo dije que yo a usted no la acusaba de ser mandadera de Ah, Santrich, ni tampoco del señor Iván Márquez, que le pedía respeto por el presidente Iván Duque. Eso fue lo que le dije. Bueno, yo le digo Se al doctor indigna Duque que cuando no sus gobierna, que amigos, mande sus gobierno a otro. colegas Y de... tengo derecho, Usted se porque soy indigna ciudadana. cuando sus compañeros Porque soy de ciudadana. partido son todos unos bandidos y criminales condenados, no una, ¿Cuál compañero múltiples de cuál veces. partido? Yo soy de la Los Unión señores de las Patriótica. FARC. Nos mataron a Todos, 6.000. todos Nos los desaparecieron señores de las 500. FARC, Y todos, todavía sin excepción les quedan de sus ganas de seguirnos compañeros de matando. bancada, Nos siguen son matando. criminales de lesa humanidad y No, criminales y de los guerra. que nos mataron a Todos. nosotros, ¿quiénes son? Los compañeros de Ángeles. bancada de Aida son los de la Ángeles. Unión Patriótica. No, Cuidado. estoy hablando de Pero los acaba de compañeros decir de las compañeros FARC. de bancada. De las Cuidado FARC. con lo que dice. Los míos, los que Cuidado, debieron de las estar FARC. en el Congreso, están enterrados. Ahora, la porque Unión sus Patriótica gobiernos nos era un mataron. partido que nacía de la Sus reincorporación gobiernos. de unos señores de las FARC. Luego, el origen de la Unión Patriótica también son las FARC. Rafael, pero ¿quiénes son
son los Claro, en un compañeros proceso de bancada paz, la Unión Patriótica. en un proceso de paz, Entonces, era sí, para la los de paz, las FARC. no siempre Sus hemos amigos y trabajado, compañeros de las nacimos FARC. para la paz y seguimos luchando por la paz, Han seguimos asesinado, luchando. secuestrado, Seguimos violado luchando. y hoy no pagan ni un solo día de cárcel. Y hay un acuerdo que hace que los traten mejores Rafael, a los yo tenía el guerrilleros de las uso de la FARC que a palabra. los ciudadanos otros que los nunca elevaron a la delinquieron. presidencia. A ver, de la dejemos República. terminar Bueno, a en fin. Guillermo. No, pues no me Rivera. dejó ni empezar, Rafael. Sí, a Me ver. interrumpió Hola, que enseguida. interrumpió Farida, no yo. Bueno, yo los llamo a la calma, Rafael, porque en la exaltación se dicen cosas inadecuadas. Y usted acaba de decir que los compañeros de bancada de AIDA son personas que están al margen de la ley y los compañeros de bancada de AIDA son los de la Unión Patriótica. Y los de la Unión Patriótica, los que yo conozco que están en el Congreso, no están al margen de la ley. Así que yo le hago un llamado afectuoso a la Los calma, pero déjeme compañeros de terminar. las FARC de No, AIDA. yo lo escuché a usted, sus compañeros de Compañeros de la bancada, FARC de le AIDA. dije, La la bancada bancada de AIDA. están bancada ahí. de las No, FARC. las bancadas se conforman con las personas del mismo partido y el partido de AIDA es la Unión Patriótica. Iba a decir que se pueden sintetizar en dos los grandes desacuerdos. Uno, que ustedes aspiraban a penas privativas de la libertad para las personas que cometieron delitos de lesa humanidad y en general crímenes internacionales. En eso claramente no hubo acuerdo y no hubo acuerdo en la posibilidad de que participaran en política. Pero eso no quiere decir que los otros temas fueran temas menores. Fueron más de 50 asuntos en los que se modificó el acuerdo. Y le digo más, la ley estatutaria que salió del Congreso que a usted no le gusta y durante el gobierno que a usted no le gusta, incluyó que en caso de reincidencia se perderían todos los beneficios. Luego la Corte tomó una decisión distinta en la famosa sentencia que fue objeto de las objeciones del presidente Duque. Luego sí hubo modificaciones. No se desconoció el triunfo del no, se reconoció de manera inmediata, o de lo contrario no habríamos perdido un mes conversando con ustedes, renegociando, examinando cada uno de los temas. Les recuerdo otros. Se excluyeron de la JEP la posibilidad de que fuera integrada por extranjeros, por pedido de ustedes. Estoy aquí hablando de los que se me están viniendo a la memoria, pero nosotros enlistamos más de 50 modificaciones que fueron iniciativas del no. Y el no, Rafael, claramente sí ganó con mentiras. Mire, estuvo en Bucaramanga, Vicky, la Perdóneme, semana... Guillermo, una pregunta. Sí. El no dijo mentiras, pero el sí también dijo mentiras. Bueno, yo no recuerdo que él sí haya dicho mentiras. ¿No se Vicky. acuerda que decían que si ganaba el no se iban otra vez al monte? Eso fue una mentira. Eso lo decía el presidente Santos Bueno, en su no, momento. yo no recuerdo ¿No que se se haya acuerda? dicho eso. No. ¿No se acuerda que ¿Cómo? Santos dijo, Le tengo el ¿no se full. acuerda que Santos dijo que no iba a perdón, haber por curules favor, gratis para las FARC? Pero me permiten, termino, es que ¿Se no me han acuerda de dejado eso, terminar. Guillermo? ¿No se Pero acuerda? hágale porque se nos De va a las acabar el declaraciones de tiempo. Santos Es que en diciendo que no iba a en el haber- acuerdo estaban las curules para las FARC, en el acuerdo que se sometió a Le plebiscito. pregunto, ¿no es verdad que Santos dijo que no iba a haber curules gratis para las FARC? Pero en el acuerdo, en el acuerdo estaba que las Sí FARC estaban y tendrían perdieron, curules. Guillermo. Estaban Sí. y perdieron. Sí, claro. Es Es que que, aquí yo, no lo que- estoy, es que yo no aquí- estoy desconociendo que se perdió, pero voy a terminar. Ok. Lo que he tratado de decirles a ustedes es que hay varias modificaciones que se incluyeron por iniciativa de ustedes. No Sí. todas, sin duda. Y temas gruesos que ustedes siempre defendieron, pero les quiero hablar de la campaña del no y de las mentiras. Estuve en Bucaramanga, que era lo que intentaba contar la semana pasada en un evento que organizó la Gobernación de la Semana por la Paz. Y apareció un señor y me reclamó airado, Sí, ¿qué le dijo? bravísimo. Me dijo, mire, es que me están quitando un porcentaje de mi pensión por cuenta de ustedes para pensionar a los de las FARC. Esa era una de las mentiras. Y fíjese usted que todavía hay gente que está pensando en que eso efectivamente Eso nunca ocurrió. lo dijimos nosotros. Claro que Guillermo. no, yo nosotros no estoy nunca diciendo dijimos que lo eso. haya dicho usted, Sergio, ni estoy diciendo que lo haya dicho Rafael. Pero se dijo en la campaña, el libro que lanzamos aquí en este mismo programa tiene enlistadas todas las mentiras que se dijeron durante la campaña. Yo no que, recuerdo que la ideología nunca de haber oído género eso. iba a generar la Claro que sí, homosexualización con eso de trabajaron los en jóvenes todas las por regiones. cuenta del Guillermo, mire, acuerdo de paz. el doctor Rafael Nieto y yo sea, fuimos desconocer parte eso. del grupo que íbamos por todo el país dando las razones por Pero las cuales ustedes había no que fueron votar. los no. únicos, Nosotros fueron nunca muchos los dijimos que eso. recorrieron el país. No, nosotros Creo nunca que- Y dijimos Juan eso. Carlos Vélez también estuvo haciendo campaña. El plebiscito, Y el él plebiscito, reconoció Guillermo, luego ante un medio Deberían de comunicación reconocer todo lo que que dijo. todas las dos partes dijeron cosas que al final no ocurrieron. No, yo en cambio, Vicky, creo que el tiempo nos dio la razón. ¿Sí? Sí, porque Vicky, mire, nosotros dijimos que el país se iba a inundar de coca y se inundó de coca. Nosotros dijimos que este era el proceso de lavado de activos más grande de la historia de la humanidad, si se quiere,
después del asesinato de los templarios, y también sucedió. No, y es una decir, cosa, Guillermo, Santos dijo que le tocaba irse de pronto y no se fue. y no se fue. Eso Dijo, fue una mentira. le dijo a un periodista de la BBC que renunciaría y no renunció. Es decir, aquí lo que hubo Pero fueron... yo quiero decir A un ver, para poquito que por qué el terminemos. país está lleno de coca. Ajá. A ver, Pues eso me es que interesa. mire, hay un problema supremamente complicado. Yo estuve en Taminango, en Nariño, hace muy pocos días, Ujú. y los campesinos me dijeron una cosa que me conmocionó. Me dijeron, nosotros producimos café, la carga sale a 360.000, nos le están cobrando, nos le están pagando a 160.000. Nosotros producimos maní, podríamos estar exportando, pero como aquí no hay una política de todos esos secretarios comerciales que tienen las embajadas, aquí nuestros productos no valen nada. Me dijeron los campesinos, en los tratados de libre comercio, ¿quién creyera? Los campesinos de Taminango nos quebraron y los campesinos no estamos haciendo nada. Y me dijo un campesino ya de unos 65 años de edad, mis hijos tienen que ser raspachines, no tenemos de qué vivir. ¿Cómo vivimos en este país donde el agro prácticamente lo han quitado? Y otro se paró y me dijo, pues a ese paso nosotros vamos a dejar de sembrar café. Y yo realmente me sentí muy mal. Y Sí. muy mal, ¿por qué? Porque no son capaces de sacar al agro de la crisis en que está, porque además las zonas no son tenidas en cuenta, porque además los campesinos no tienen carreteras y tampoco las hacen, y también se roban la plata en este y en el anterior gobierno. Yo creo que aquí hay una situación que vamos a tener que admitir. El campo está supremamente abandonado, nuestra gente no tiene nada que hacer y los están obligando. Una Es más, interpelación, Aida, yo una quisiera interpelación. decirles, mire, Acabamos en el el Perú, tiempo. lo último No, tengo voy que a decir, interpelarle. Sergio, Le quiero decir una cosa. No se cambió una coma de lo que pactó Santos con la FARC en La Habana después de lo firmado en el Colón. Quedó Pero muchas exactamente comas, igual. Sergio, Ni una. Mire, mire, demasiadas. Son más de 50 Bueno, modificaciones. pero además, Lo de por tierras, favor, nada. otra cosa. Nos toca Lo de tierra, terminar. nada. Modificaciones. Nos toca terminar, Rafael, 20 segundos. Rápidamente, en relación con la JEP, nosotros lo que dijimos es que si iba a haber una jurisdicción especial, tenía que ser en el marco del sistema ordinario de la Administración de Justicia, parecido a Justicia y Paz. Y aquí nos dicen que hicieron un cambio sustancial porque es que no se nombraron directamente a dedo unos jueces extranjeros. Esa es una. No, hay más. pero le estoy diciendo, el Por tema eso. estructural era que la JEP tenía que estar en Esa la era la jurisdicción propuesta de ordinaria. ustedes. La Por violación eso de estoy soberanía diciendo que eso Es implicaba. que en el todas problema. no nos pusimos No, de no, en acuerdo, todas pero, no, le pero estoy sí hubo agregando varias otra, pero iniciativas del Guillermo, no que incorporamos al perdóneme. nuevo acuerdo. Usted En me dejó orden. hablar, yo lo dejé hablar, ahora Lo que déjeme... pasa es que Pero se son va, 20 es que se va a segundos. acabar el No, programa y no. entonces Pero, voy a quedar yo aquí. déjeme terminar. No. Lo que le estoy diciendo es que ustedes dicen que es un acuerdo sustantivo, una modificación sustantiva no haber nombrado jueces extranjeros cuando nosotros Esa es lo que una. pedíamos... Hay 50 más. No, lo que nosotros dijimos es que la JEP, si iba a existir, tenía que estar en la Administración de Justicia Ordinaria. Pero déjeme decirle otra cosa, porque sí voy a Acabó el contradecir de programa, fondo Rafael. lo de Aida. Pero en Aquí hay 10 10 segundos. millones, A Vicky, de campesinos y solamente 200 cocaleros. La verdad es que el grueso de los campesinos colombianos no cultiva cultivos ilícitos en las mismas circunstancias que los demás. Ese ejercicio de justificación de los cocaleros es inaceptable y además es injusto con los que nunca han delinquido. Nos Es vamos, injusto Rivera. de parte de un gobierno que no los tenga en cuenta a los campesinos ni a nada. Aquí no hay Si le carreteras dan más terciarias. plata a los cocaleros que al que cultiva esto papa, es el café, colmo. arroz. Yo no- sí, para que se Y a no Sergio. me dejaron hablar. Que se pida. Yo no entiendo qué les molesta a Araujo y a Nieto, A sino ver, que pero no lo gaste que el hicieron tiempo en lo que fue no es. reconquistar el poder por cuenta de toda No esa saben parafernalia administrarlo. de discurso que armaron contra el Así acuerdo es. de paz. A Y ver. hoy tienen el poder y no saben qué hacer con él porque les está yendo muy mal. Qué pena que les diga, señores. Presidente Duque le está yendo muy mal. El Y Congreso ustedes y la Corte no nos dejan hacer los cambios. recuperaron el poder Y al por acuerdo le cuenta está de yendo las muy bien. mentiras ¿Qué frente al cambios quieren acuerdo de hacer? paz. Nos vamos, Sergio. Sabotean Sergio. Mire, todo lo Vicky, yo quiero anticorrupción. cerrar diciendo que el plebiscito Todo. fue la mayor y más pura expresión democrática de la historia de Colombia. Una fuerza de opinión conservadora, de centro, de derecha, un partido político, el Centro Democrático, y unas organizaciones cristianas sin plata y a punta de corazón y convicciones derrotaron voto a voto a un régimen corrupto que empleó todos los recursos del Estado y la capacidad de amedrentamiento de la guerrilla y aún así fueron derrotados. Y sin embargo nos arrodillaron como Estado. Eso es, digamos, lo sustancial de la historia del plebiscito. Ahora, que nosotros no aceptamos, ni aceptamos todavía, que el tema de tierras, que la extradición sea competencia de la JEP, que los delitos sexuales queden dentro de la JEP como delito conexo, que el narcotráfico sea un delito conexo, eso sí es verdad y no Nos lo vamos a aceptar nunca. Aida, algo de 10 segundos para despedirse. Bueno, pues simplemente decirle que estamos esperando que haya gobierno, porque no hay, y que esto es un desespero para todos los ciudadanos. No podemos admitir que el dólar haya llegado a su tope histórico. Nunca antes había llegado a este precio, pero además tenemos situaciones complicadísimas de desempleo
Igualmente la desesperación de sobre todo nuestro sector campesino, que no ve por ningún lado que se le tenga en cuenta. Esto es terrible. Señores y señoras, mil gracias por estar con nosotros hoy en la W. Ya venimos con Hernán Peláez. Esta es la W, ya Y ven eso ustedes. que se nos olvidó el SMAG. Y después del plebiscito, ¿qué? Pues seguimos en una división increíble. Estado. Menos mal que hay eso.